Miguel Luzárraga, Managing Director para Iberia de AllianceBernstein. Bienvenido, Miguel. Buenos días y buena entrada de año. Muchas gracias. Lo primero de todo, yo siempre llego a una casa felicitar el año, dar las gracias por el año anterior y desear todo lo mejor para el año que viene, tanto para ti, tu familia y toda la gente que compone Negocios TV, que siempre me tratan de maravilla. Lo mismo para ti y para todo el equipo de AllianceBernstein. Empezando por cómo se ve la economía americana, que yo creo que además es una visión que vosotros podéis dar muy bien, precisamente porque sois una gestora americana, pero entendiendo además que la economía americana va por delante del resto del mundo y que vosotros como gestora americana además tenéis esa visión, ¿qué opináis sobre esa recesión, aterrizaje fuerte, aterrizaje suave, no landing, ya nos hemos perdido en los términos? ¿Cómo lo veis? Bueno, ya sabes que me encanta traerte gráficos, hoy te traigo 6, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es importante también, como siempre, ponerlo todo en perspectiva. Y esta vez no te traigo nada de los indicadores, lo que quiero es ir directamente al grano. Ya no estamos hablando, si te fijas, el año pasado cuando estábamos aquí, en esta época del año, estábamos hablando de la inflación, nos llevamos todos la mano a la cabeza y la primera pregunta que me haces es cómo vemos la salud americana, cómo vemos el devenir de la economía americana. Muy probablemente, de hecho, el consenso de mercado lo que opina a día de hoy es que la recesión ha desaparecido, incluso ya no hay ni siquiera un aterrizaje fuerte, sino que un aterrizaje suave. Y eso es el consenso y lo que nosotros incluso también estamos pensando, ¿no? De tal manera que a día de hoy esa es la aseveración por ahora. Y digo por ahora por lo que te traigo este gráfico sobre todo. Y en este gráfico podemos ver la media de expansión de ciclos de negocio, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de un periodo de tiempo muy largo, ¿no? Y podemos ver cómo ese ciclo expansivo generalmente pues, ha tardado en torno a 5,4 años o 64,2 meses. Si consideramos que el ciclo expansivo en esta economía americana o post-COVID, después de la recesión del COVID, de abril del 2020, bueno, pues dura esos 64 meses, no deberíamos de esperar una recesión hasta el 25. Por lo tanto, yo creo que eso es importante tener en cuenta, siempre y cuando se valore esto. En segundo lugar, el segundo gráfico que también te traigo es el consenso también, digamos, del crecimiento de los beneficios por acción en el mercado americano. El consenso, digamos del S&P 500, a día de hoy, lo tenemos en la parte central, es un 11%, desde un 2 a un 11%, es decir, la salud de lo que es la economía más bien empresarial americana es saludable y de hecho está apoyado mucho por no solamente el sector tecnológico, como podemos ver en la parte de la izquierda, sino también por el sector farmacéutico, que aquí hemos hablado muchísimo el año pasado y volveremos a hablar mucho este año. Bueno, es que no hay nada en negativo. Frente al 2023, que si teníamos la percepción de energía y materiales, no hay nada. Efectivamente, las barras grises, teníamos sanidad, teníamos materiales, teníamos energía y este año pues tenemos muchísimas otras, bueno, todo, como tú dices, el sentimiento es totalmente en positivo. Y efectivamente ese sentimiento positivo lo que te hace es que no esperemos ni una recesión ni un aterrizaje forzoso. Y por último, para responderte a esta pregunta, te pongo, digamos, el tercer gráfico, que son las estimaciones de crecimiento de las 15 mayores compañías dentro del mercado americano, por valorización, bueno, por valoración y por peso, mejor dicho. Y podemos ver no solamente compañías tecnológicas como Nvidia, que es envidiable, nunca mejor dicho, el crecimiento esperado y estimado de beneficio por acción para este año, pero también tenemos compañías como Lilly, con un 87%, tenemos incluso otras compañías como Amazon, como Microsoft, como Alphabet, o sea que hay... te llamaría la atención en que banca y telecos, ¿no? Y telcos, con Broadcom y con JP Morgan Chase, negativo, ¿eh? Sí, bueno, en un entorno muy positivo, ¿eh? Sí, bueno, eso depende, digamos, de las operaciones de cada uno y de lo que se espere de cada uno, ¿no? Nosotros vemos cómo esto es el consenso de mercado, son datos objetivos y cómo vemos que hay determinados factores que son los que más pesan en el S&P 500, como son el sector salud o el sector comunicación o tecnológico, mejor dicho. Sí, pero que está muy marcado. Que está muy marcado, hay una dicotomía muy grande en este sentido. Por lo tanto, bueno, para responderte brevemente, aterrizaje suave de la economía americana. Desde el punto de vista del inversor, ¿en dónde
donde los niveles además de liquidez en este último año han sido elevados teniendo en cuenta ese rally final que hemos visto en 2023. Claro, la pregunta es, ¿entro o ya es tarde? Pues totalmente, es que es la clave y la pregunta que hay que hacer. O sea, según lo que te acabo de comentar ahora, aterrizaje suave, expectativas buenas de la economía, oye, pues estaría todo el mundo invertido. Pero lo cierto es que mucha gente, después de todo lo que pasó en el año 22 y todo lo que ha pasado en el 23, pues se ha quedado muy fuera, ¿no? Entonces, pues vemos como los niveles de liquidez del mercado en general, ya no solamente del americano, pero también del europeo y a nivel global, pues son elevados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo creo que por dos factores importantes. Por primero, por toda la incertidumbre que se ha generado, no solamente desde un punto de vista de inflación, posible recesión, política monetaria, geopolítica, expectativas, sino que todo lo que puede venir este año, o sea, todo eso sigue estando en la sartén a fuego lento, pero también se añaden otros factores como pueden ser las elecciones americanas, por ejemplo. Pero bueno, hay muchos factores de incertidumbre, pero además yo creo que hay otro factor importante, que es que a día de hoy ya tenemos una alternativa, y la alternativa a las inversiones es tener dinero en liquidez. Y la liquidez paga a día de hoy. Y eso es uno de los factores que yo creo que lo plasma muy bien este gráfico que te he traído, en donde podemos ver en términos nominales y reales, es decir, ya descontadas la inflación, nuestras estimaciones de inflación lo tenemos ahí arriba, 2023 3,8 y 24 2,5 para la economía americana. Podemos ver cómo el crecimiento esperado de la economía americana, nosotros pensamos que es ese 11%, pero ya descontada la inflación un 8,7, y a día de hoy el cash, la liquidez, te está pagando un 5,5, muy saludable, fantástico, pero dentro de unos meses, muy probablemente, te va a pagar mucho menos, y lo tenemos a la parte de la derecha con un 4%, pero si lo descontamos, digamos, esa inflación, no te está pagando tanto como nosotros, como el mundo, como la gente está esperando. Ese 1,7 o 1,5% está bien, está fenomenal, pero en términos reales, muy probablemente hay que darle más trabajo a la inflación. Perdón, a la rentabilidad, mejor dicho. Hay que trabajar más para poder batir esa inflación. Para batir esa inflación. Y te traigo otro segundo gráfico. Yo creo que también es importante saber, responder a tu pregunta. Ahora, dentro de unos meses, hace un mes, ¿cuándo es el momento de entrada? Entonces, es importante saber que para poder entrar en el mercado, normalmente la gente suele entrar con las correcciones. Las correcciones de entre un 10 y un 20%, que nosotros consideramos que son correcciones significativas, no ocurren todos los días. El año pasado vimos como desde agosto a octubre vimos una corrección de en torno a un 10-12%. Eso ocurre cada 12 meses, pero las que son más severas, de entre un 20 o un 25%, ocurre cada 3-4 años. Entonces, no hay que esperar para entrar al mercado, hay que entrar paulatinamente, hay que ser consciente de poder, de no perderse, digamos, los meses más significativos. Y este gráfico demuestra aquello. Estamos hablando desde el año 81 hasta ahora, las rentabilidades del S&P 500. Solamente si te pierdes los 3 mejores meses, ya estás hablando de unas diferencias y unas divergencias importantísimas. Solamente con los pierdas 12. Por lo tanto, yo creo que es importante tener en cuenta que hay que estar invertido, y que no solamente estar invertido, sino de una manera consciente, no solamente de una manera pasiva, sino que yo creo que la actividad, es decir, poder seleccionar bien las compañías con gestores como Lions Bernstein, pues puede ser interesantes, ¿no? Con este entorno que nos comentas, ¿cómo podemos posicionar nuestras carteras? Bueno, si consideramos el éxito de una economía por los PMIs, o como se viene ahí con ISM manufacturero, que es más bien en inglés, es decir, el índice de actividad manufacturera de un país, de una economía. Por encima de 50 sabemos que es una expansión económica, por debajo es una contracción económica, y según lo que he comentado al principio en la primera pregunta que me hacías, podemos ver cómo ahora mismo nos encontramos en una moderación, en ese aterrizaje suave. ¿Cuáles son digamos, sectores, el tipo de activo, los sesgos que puede tener una determinada compañía y cómo se puede comportar esa economía ante esta situación macroeconómica en la que podamos estar viviendo ahora mismo? Pues bueno, te he traído este gráfico en donde podemos ver que a día de hoy, y como veníamos diciendo todo el final de año, bueno, pues pueden ser las compañías de calidad con algo de crecimiento
las que se puedan comportar a día de hoy desde nuestro punto de vista, y de hecho lo que ha dicho la historia en los últimos 50 años, bueno, pues pueda ser interesante para poder seguir viendo. Pero ¿qué pasa si esa moderación pasa a una recuperación económica, que pasemos rápidamente a una recuperación económica? Pues nos iríamos a la parte de la izquierda, en donde no solamente las pequeñas compañías, sino sectores más cíclicos, con componentes value, e incluso los factores más defensivos, pues pueden ser interesantes. Y hablábamos de esas estimaciones el consenso de mercado de crecimiento de beneficios por acción, por ejemplo, del sector salud, tiene esas características, no solamente características, digamos, de calidad y de incluso algo de crecimiento, sino que incluso algo también defensivo en ese movimiento, ¿no? Y si no estamos muy convencidos de ese posicionamiento a día de hoy, por todas esas incertidumbres y esa volatilidad que pueda suceder, pues estrategias de baja volatilidad pueden ser interesantes a tener en cuenta a día de hoy. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, por todos esos gráficos. Miguel Luzárraga, Managing Director para Iberia de Allianz Bernstein. Buen año, buen día, buen negocio. Igualmente para todos, gracias.